Bueno, y esta misma mañana se le ha preguntado por ello a Patxi López, después de, además, de que desde el Partido Popular hayan asegurado que este pacto es posible con un Partido Socialista en el que no esté Pedro Sánchez. Esto es lo que ha dicho López. Esto de que gobierne la lista más votada. Esto no es más que una forma de ocultar que el señor Feijóo no quiere decir que es que ellos van a gobernar con Vox, porque eso da miedo a la gente. Porque lo demás es que sería como para tomarlo a broma. Oiga, que Ayuso, que Moreno Bonilla, que López Miras, que Mañueco llegaron al poder perdiendo las elecciones que había ganado el Partido Socialista. Bueno, ahora vamos al debate. Antes, por aclararlo, fíjense en el mapa y en los resultados que obtuvieron desde el Partido Popular, porque es mentira eso de que ganase el Partido Socialista. Comunidad de Madrid, Partido Popular 65 escaños, Más Madrid segunda fuerza, tercero el Partido Socialista con 24. Si nos vamos hasta Andalucía, porque hablaba de Juanma Moreno Bonilla, lo van a ver, Partido Popular 58, Partido Socialista 30. En Murcia, sí tendría razón, el Partido Socialista ganó con 17 y el Partido Popular se quedó por detrás con 16. Y por último, Castilla y León, el Partido Popular con 31 y el Partido Socialista con 28. Bueno, Víctor, dice Patxi López que lo de decir que se gobierna con Vox da miedo. Fíjate, que da miedo. Yo creo que respondiendo a lo que lo dijo ayer Santiago al final, ¿no? Que terminó de una manera brillante, cuando Sánchez le decía a Santiago que él no podía decir una serie de cosas, y Santiago dijo que yo diré lo que creo que tengo que decir, lo que me, básicamente, ¿no? Con mucho respeto siempre, y dice, pero esa costumbre tenga usted cuidado, porque si nos quiere dar miedo usted no lo va a conseguir, y sus socios, hablando a Bildu, tampoco, que saben mucho de eso, ¿no? A ver, esto de la lista más votada, yo hago la reflexión, ¿y si le podemos quitar un ayuntamiento a Bildu, que a lo mejor es la lista más votada? Claro. ¿No deberíamos quitárselo? No, yo parto de que el Bildu había que legalizarlo, pero bueno, dicho eso. ¿Y si le podemos quitar el ayuntamiento de Barcelona a los separatistas, que pueden ser la lista más votada? De hecho, se le quitó. ¿No se lo vamos a quitar? De verdad, yo creo que la democracia no es un sistema perfecto, eso estaremos todos de acuerdo. Pero va en que la mayoría decide. Y que puesto, si no hay una mayoría, pues lo que hay que hacer es buscar consenso. O sea, todo el mundo tendrá que ceder en sus programas para buscar puntos de encuentro que permitan la gobernabilidad. Si te vas a la lista más votada, y me voy al otro extremo, a que los partidos políticos cada vez se van atomizando más, pues a lo mejor resulta que gobierna un tío que no representa al 80% de los españoles, porque es la lista más votada. Yo creo que eso es un disparate. ¿Qué es a lo que llevo? Y aquí están las hemerotecas en esta casa. ¿Qué se está poniendo sobre la mesa? Lo que yo dije hace 2 años, que muy probablemente el Partido Popular se iba a sentir mucho más cómodo gobernando con el PSOE que gobernando con nosotros. Porque lo vemos cómo votan en Europa, vemos las cosas que comparten, vemos lo que ha sido el último gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, donde adoptó, en términos ideológicos muy especialmente, todas las leyes y las llevó más allá de adoctrinamiento y sociales, si queréis, del PSOE, y ya no te digo económicas, donde hizo un programa fiscal por encima de lo que tenía Cayo Lara, si no recuerdo mal, que era el de Izquierda Unida en aquel momento. Y además tenemos, desafortunadamente, la desgracia que yo creo que eso Europa lo va a ver muy bien. Porque el Partido Popular Europeo, ¿en qué nación de Europa gobierna a día de hoy? ¿Ninguna? En Francia, menos del 5%. Y el Partido Socialista francés, menos del 3%. En Italia, el Partido Popular, que es el de Berlusconi, el 8%. Nosotros ya representamos ECR, que es el grupo en el que estamos, Europa de los conservadores y los reformistas, el 32,5% de la población europea. Gobernamos en Italia, gobernamos en Chequia, gobernamos en Polonia, gobernamos en Suecia. No gobernamos porque Hungría no está dentro de nuestro grupo, pero obviamente tenemos muchísimas mejores relaciones de las que tiene este gobierno y podría seguir haciendo ejemplo. Entonces, ante esto, una Unión Europea cuyos comisarios, cuyos directores generales han sido nombrados gracias al beneplácito de 2 grandes fuerzas que están perdiendo una relevancia enorme en Europa, pues mira a España, mira a Alemania, por señalar 2 puntos donde están, y dicen, oye, ¿cómo nos sustentamos en este status quo que hemos tenido? Me parece peligrosísimo, y yo siempre dije, esto iba a ocurrir con una sola condición, que fuera sin Sánchez. Y es lo que estamos viendo. Y es muy probable
que lleguemos, oye, y termino diciendo esto va a ser mucho mejor que lo que tenemos ahora, si se diera, ¿eh? Creo que no es lo ideal, pero sería mucho mejor que el gobierno que tenemos ahora con los separatistas y los enemigos de España. Que lo digan claramente, que lo digan que van a pactar y que va a ser un gran gobierno de base, que será muy visto por Europa y como vienen tiempos muy mal dados, pues Europa, para las medidas que va a haber tomado por culpa de la negligencia y el no aprovechar los ciclos económicos buenos en los últimos gobiernos de Rajoy, el primer año de Sánchez, por culpa de una gestión económica nefasta por parte del gobierno de Sánchez, pues vamos a tener el siguiente gobierno se va a tener que arremangar y mucho, y yo creo que si hay un consenso social, mejor que lo que tenemos se ha dicho. Que lo digan, que no quieren gobernar con nosotros. Nosotros, claro, defendemos unas ideas y una manera de pensar muy distinta a la que defiende el Partido Socialista y muy especialmente el gobierno de Sánchez. A ver, yo espero que lo que dice Víctor no sea verdad, o sea, su profecía no sea verdad, pero hay que reconocer que es muy verosímil lo que está diciendo, porque yo también he seguido desde hace muchos años la política en la Unión Europea, porque en el fondo, no nos engañemos, es la que marca la política española, casi en un 75 o un 80%, y ahí el PP y el PSOE se confunden casi siempre. Hay alguna pequeña excepción, pero se confunden casi siempre. Y no me refiero al PSOE y al PP español, sino al Grupo Socialista y al Grupo Popular en Europa. O sea, se lo han repartido todo lo que han podido, siempre y más. De todos modos, sí me quedaría con cosas que he oído. Por ejemplo, en el vídeo dice que el PSOE que busca Feijóo no existe. Es verdad que el PSOE que busca Feijóo no existe, pero se enlazaría con lo que dice Víctor de que tendría que ser un PSOE sin Sánchez. No sé si es posible esto. Bueno, sin Sánchez es posible, pero que a no estar Sánchez volviera a su sitio, que tampoco sé qué sitio, porque históricamente tampoco es que sea muy claro esto. A ver, otra cosa, reducir... por cierto, con los datos que has puesto, o que hemos puesto en la casa, estoy entendiendo que Pachi López se había inventado los datos. Bueno, eso es importante que se sepa, pero no es nuevo. Pero sí es importante que se sepa que hay un señor que es el portavoz del PSOE que es capaz de inventarse los datos. No, y hay que decirlo también porque problema, por el otro lado tenía un periodista delante de las mañanas de Radio Nacional de España que no le dice nada. Claro, probablemente tampoco tenga ni puñetera idea. Porque de alguno vale, pero por lo menos el de Ayuso, que casi consiguió la mayoría absoluta, ya alguno saltas, podría ¿no? saberlo, sí. Alguno podría saberlo. Pero, en fin, reducir, también es verdad que reducir las 60 medidas de Feijóo a esa medida creo que es mucha reducción, porque hay medidas interesantísimas. Y además sí, pero ninguna de esas medidas es nueva tampoco, es algo no, pero que ya habíamos estado escuchando en boca del propio Feijóo en las últimas semanas. Sí, pero que se pueden concretar. Lo que sí consigue es que no se haya dejado de hablar de él en los últimos días y que lo tenga todo en un mismo documento. Sí, pero que no estaría mal que se aplicaran. Es decir, son medidas que conocemos, pero que si se aplicaran la mayoría estarían bien. Yo creo que lo de la lista más votada me parece que tiene que entrar en un paquete más general y por tanto más imposible, que es revisar el modelo electoral español, que tiene revisiones de arriba abajo. Y eso, porque el modelo electoral español nos guste o no, ahora mismo acaba siendo partitocracia y acaba en bipartidismo siempre. Está montado para eso. En su momento te cuentan los padres constituyentes, cuando podías hablar con ellos, pues estaban vivos, ahora ya casi ninguno, no están todos, te contaban que lo que habían intentado era dar mucha fuerza a los partidos, porque durante el franquismo es lo que no había. Y entonces, claro, lo que había gente suelta, y con la gente suelta no se puede organizar una democracia. Eso tenía sentido. Pero claro, se hizo de tal manera, se estructuró de tal manera, que no se puso el recambio, o el sistema de frenar eso, sino que eso ha ido creciendo, de tal manera que somos conscientes, pienso yo, la gente que se dedica a la política o al comentario político, que el señor que manda en Génova y el señor que manda en Ferraz es el que manda en España. Uno de los dos, pero manda en España a todos los efectos, porque al mandar en Génova o en Ferraz, manda en Moncloa, uno de los dos, manda en el Congreso, manda en el Senado, manda en las diputaciones, porque hasta el último momento lo puede modificar. Entonces, eso es un auténtico desastre y hace que no tengamos democracia plena en absoluto, sino que tengamos partitocracia bipartidista. Y con eso vamos a muy pocos sitios. Bueno, yo creo que Pachi López o no se entera o se entera y quiere engañar, pero no tanto por los resultados, porque es verdad que en las elecciones de la Comunidad de Madrid o de Castilla y León, en las últimas ganó el Partido Popular. A lo mejor se refería a las anteriores, que no ganó el Partido Popular, pero gobernó por los pactos con Ciudadanos y demás. Pero en todo caso,
cuando él dice claro, que el Partido Popular no se ha aplicado a sí mismo lo que está proponiendo, evidentemente, es decir, el Partido Popular aceptará que gobierne la lista más votada cuando haya un acuerdo de Estado entre todos los partidos. No se lo va a aplicar para él solo y dejar todos los gobiernos en libertad, que gobierne el Partido Socialista como quiera. Es decir, eso tiene que ser un pacto previo antes de tomar esas decisiones. Si no hay un pacto, pues se formarán los acuerdos que se consideren oportunos, como ocurrió en la Comunidad de Madrid en el año 19, como ocurrió en Murcia, como ocurrió en Castilla y León y como ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, donde Almeida tampoco ganó las elecciones y está gobernando. Es decir, yo creo que eso tiene que haber un acuerdo. A partir de ahí, lo de la lista más votada, en el acuerdo, en el plan de calidad institucional que presentó Feijóo el lunes en Cádiz, se refiere a los ayuntamientos en principio, porque Feijóo siempre ha defendido también, desde hace unos meses ya, que la lista más votada se lleve también al gobierno de la nación, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto de los ayuntamientos, a mí, de entrada, como cuestión de fondo, no me parece mal, porque los ayuntamientos, en las elecciones municipales, lo que se vota sobre todo es un alcalde. Entonces, un alcalde es el que tiene más conexión con los vecinos le dan más confianza. Entonces, yo creo que ahí, en las elecciones municipales, sí que cabe lo de la lista más votada. Porque queda bastante raro o sospechoso democráticamente en una elección local, en un pueblo, por ejemplo, que la mayoría de los vecinos o que un grupo mayoritario de vecinos vote a un alcalde y, sin embargo, se unan los dos perdedores y pongan a otro alcalde distinto. Pero, es decir, Mariano, el problema no está en ser alcalde, es comprensible y es bastante razonable. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no, el problema no está en que seas alcalde. Ahora mismo en los ayuntamientos, si no hay acuerdo, acaba siendo el más votado. Sí, el problema está... No, acaba siendo el más espera, votado, sí. El problema está en que puedas gobernar después. O sea, el problema de todo eso es que como... Sí que es verdad que en los ayuntamientos la figura del alcalde, que se llama alcalde-presidente en España, es una figura distinta, tiene todo el poder. De hecho, los concejales son delegados del alcalde. Pero si tiene una minoría que le permitiera con ese sistema ser alcalde, pero no gobernar, porque el pleno se lo bocha todo, bueno, no vamos a ningún sitio. Exacto, pero si yo sé si no se consigue una mayoría, al final el más votado será el que acabe siendo alcalde. Pero es que el problema es que los perdedores sí que pueden pactar para quitarle la alcaldía. Sí. Entonces, claro, eso es lo que se quiere evitar, que dos partidos perdedores se sumen y le quiten la alcaldía. Pero es que si le das la alcaldía a uno que después no tiene posibilidades de gobernar, no sé qué ventaja tiene. Pues entonces tendrá que buscar pactos donde pueda. Pero la alcaldía la tiene él. Y en un ayuntamiento los poderes y el poder que tiene un alcalde no es el poder que tiene, por ejemplo, un presidente del gobierno en solitario o con su gobierno si no tiene mayoría en el pleno del Congreso. Es decir, un alcalde sí que puede gobernar y sí que puede tomar decisiones sin el respaldo del pleno en muchas de sus decisiones. Es decir, las competencias del alcalde son amplias en España y en otros países también. Y luego, en lo que se refiere a la lista más votada, en lo que es el gobierno, vamos a ver, tenemos un ejemplo relativamente cercano que ocurrió en 2016 cuando Rajoy fue presidente del gobierno. Es verdad que estaba la lista más votada. Me estoy refiriendo más al pacto con el Partido Socialista, pero fue presidente del gobierno gracias a que el Partido Socialista se abstuvo. Entonces, ese acuerdo no significa que se unan, porque estáis hablando antes del bipartidismo. El acuerdo no significa que luego gobiernen en coalición. No tienen por qué gobernar en coalición. No, claro. Una cosa es que se permita gobernar al partido ganador, como ocurrió con Rajoy y el Partido Popular en 2016, con una abstención de los siguientes partidos, en este caso el Partido Socialista, y otra cosa es que gobiernen en coalición. No tiene nada que ver. Sí, eso es verdad. Pero bueno, primero en lo de los alcaldes, es en el segundo pleno que se forma después de las elecciones, tiene que salir ya el alcalde y si no es la lista más votada automáticamente, ¿no? El candidato. Eso ahí yo no quiero discutir. Yo vuelvo a lo mismo. Patxi fue el Endacari, ¿no? ¿Fue la lista más votada? Si no recuerdo, no lo fue. Fue la segunda. Y fue apoyado por el Partido Popular y, si no recuerdo mal, por UPyD. Yo vuelvo a lo mismo. La democracia, si tiene algo bueno, es que te obliga a negociar e intentar ponerte en los zapatos desde el frente. Y eso viene por los procesos de negociación. Y lo digo como nosotros, que nos gustaría aplicar el 100% de nuestros programas, intentamos aplicar solo una parte, ¿no? Que es en lo que vamos negociando, aunque sistemáticamente nos engañe. Que, por cierto, Víctor, en el País Vasco una vez ganó el PSOE hace bastantes legislaturas y no quiso gobernar y le cedió el gobierno a PNV. Efectivamente. Dos, sea que se deje gobernar en solitario, sea un gobierno de coalición, yo creo que Feijóo no pone sobre la mesa una posible coalición sobre el PSOE porque el espanto que generaría en sus propios votantes y en sus propias filas, con un número amplio de sus varones, sería enorme. Entre ellos, Isabel Díaz Ayuso. Si le dicen que va a ir a una coalición
con el PSOE. Por lo tanto, no lo pone, pero ya está dando el paso. Y ya han dicho que sin la figura de Sánchez. Pero sería lo último que haría, ¿eh? Que eso en un PSOE que ha desaparecido, estaréis de acuerdo o no, que está en descomposición, que lo único que les une a día de hoy, porque ideológicamente han ocupado el espacio de Podemos, el PP en un 80%, el espacio ideológico del PSOE, es el poder, que es la única argamasa que une a los varones y une al gobierno con el presidente, porque el presidente está en su búnker y con sus propios, vamos a decir, en las guerras con sus propios ministros. Es el poder. Si tú sacas de ahí a Sánchez, yo no sé qué pasa. Yo no veo a Sánchez como líder de la oposición, no le veo porque yo creo que el propio ecosistema que ha creado se lo termina comiendo. Y dices, oye, no hay nada mejor a algo que lo único que les une es el poder, que dicen que van a tener cierta cota de poder, menor que la que tienen, pero que la van a seguir teniendo. Y buscarle una salida honrosa al amado líder en algún organismo supranacional. Y si yo veo el viaje que hizo por Sudamérica, que hizo Sánchez, y el que luego hizo en los Balcanes y que ha hecho, su único objetivo era salir elegido secretario general de la Internacional Socialista. Y veo ciertas cosas que está haciendo la OTAN, es porque está buscando su puesto en Europa o en un organismo supranacional, sea el que sea, como han hecho otros dirigentes socialistas, como hizo la expresidenta de Chile, etc., etc., y como han hecho cantidad de ministros y ministras en la época de Zapatero, que nos costó a algunos de ellos unos decenas de millones, por no decir cientos de millones, en la ONU para que los subieran a organizaciones supranacionales, de donde no han vuelto, porque cuando vuelvan no tienen carrera en el ámbito privado, porque el currículum no daba para más. La figura de Sánchez, ya sea en la Unión Europea, ya sea la OTAN, a mí me parece peligrosísima. Yo creo que si en un momento llegamos a esa situación, yo no soy, eso es una posición mía personal, yo creo que Sánchez donde tiene que ir es que se vaya a la oposición o que se vaya a su casa. A la oposición es lo que dicen las encuestas. Exacto, que se va a ir, por lo menos el Partido Socialista, sea con o sin Sánchez. Hoy conocemos el último sondeo que publica el diario El Mundo, no, disculpen, 20 minutos, y a día de hoy se produjesen unas elecciones generales en nuestro país. ¿Qué dice este sondeo? Pues ahí lo están viendo, que el Partido Popular ganaría las elecciones con una horquilla de entre 130 a 134 escaños. Le seguiría el Partido Socialista, que pasaría a una segunda posición con 102-106 asientos, Vox 46-49, Unidas Podemos por detrás, que caería hasta una media de 20, Más País con 2-3 y Ciudadanos al borde de la desaparición, como venimos pronosticando aquí desde hace bastantes meses. Sí sumarían Partido Popular y Vox si cogésemos esa parte de la horquilla más pequeña para la mayoría absoluta. Suman mayoría absoluta y además mayoría absoluta holgada. Pero o sea, esta encuesta, como otras muchas que estamos conociendo estas últimas semanas, tiene muchas lecturas, porque suma mayoría absoluta, pero lo que está claro es que el Partido Popular en solitario no puede gobernar. Ese sigue siendo el objetivo de Feijóo, gobernar en solitario y repetir lo de Andalucía. Ya es una utopía, puede parecer una utopía, ellos no lo ven tanto para dentro de un año, ¿no? Ellos en el Partido Popular. Pero suman y el Partido Popular no puede gobernar en solitario. Entonces volvemos a lo mismo. La lista más votada, evidentemente, no la va a aceptar el Partido Socialista nunca, no, porque no quiere, porque no le interesa. Entonces yo creo que esto también es una maniobra dentro del Partido Popular para tener el argumento suficiente, la justificación suficiente para gobernar o para lograr acuerdos con Vox después de las elecciones, quitando las posibles críticas que puedan venir del Partido Socialista. Si el Partido Socialista ha rechazado acuerdos puntuales, por ejemplo de investidura, pues el Partido Popular tendrá que acordar con alguien, por ejemplo con Vox. Entonces yo creo que está preparado también el terreno para ese posible acuerdo de futuro con Vox en el Partido Popular. Pero es verdad que ahora mismo, con estas encuestas que estamos viendo, pues la coalición, no sé si es mucho hablar de coalición, pero desde luego el acuerdo de Partido Popular-Vox es bastante previsible. Sí, pero tienes un problema ahí, ¿eh? O tienes muchos. O sea, da toda la sensación de que eso es inevitable, o que será fácilmente inevitable. Y eso tienes que tener en la cabeza tú, porque si tú te empeñas en que en un pueblo que hay dos familias que tradicionalmente se han disputado el pueblo, y resulta que hay un matrimonio de conveniencia entre uno y otro que salvaría el pueblo, pero de una familia lo que se ha hecho en los últimos 20 años es poner a caldo a la otra diciendo que es lo peor que ha parido madre, y la otra diciendo que esta es lo peor que ha parido madre, llega un momento que no deja de ser difícil el que el matrimonio de conveniencia tire para adelante, porque lo que hay es odio eterno. Entonces, lo digo porque eso pasó en Cataluña con CiU y el PP.
¿eh? Y entonces, claro, tienes que ir con mucho cuidado. Si tú estás echándole porquería todo el rato, que es lo que empezó Casado en la famosa moción de censura, si le estás echando porquería todo el rato a Vox, ¿eh? Y te estás avergonzando continuamente de aparecer cerca, de hablar con ellos, de tener un contacto, después te será muy difícil explicar. Lo puedes hacer, porque de hecho en política se hace, pero tiene un coste el hacerlo, de manera que pierdes mucho. Lo normal sería que los dos partidos que supieran que eso puede acabar así, es más, probablemente ojalá acabe así, porque es la manera de que ninguno de los dos lleve adelante sus propuestas, sino que tengan que adaptarse a un paquete en el cual entre un porcentaje, según el voto, de un 70% de unos, 30% de otros, o 80-20 o 40-60, que no estaría nada mal. Para conseguir eso lo que tienes que hacer es dejar claro que no eres lo mismo, pero atacar donde tienes que atacar. No a este pobre de al lado, que es el que te tienes que entender y llamarle todo el rato lo que quieras, sino competir con el que tienes que competir. Pero lo Entonces, pasa es que o hacen eso o tienen un problema.